En este video vamos a revisar la prueba de matemática de primero medio. Ítem 1. Considere el término menos x elevado a 2. ¿Cuál es su coeficiente? Recuerden que un término algebraico se compone de un coeficiente, que es el número, y un factor literal, las letras, que se están multiplicando entre ellos. Lo que establecimos es que si un término aparentemente no tiene coeficiente es porque tiene coeficiente 1. Entonces, en este caso, vamos a poder cambiar esto del siguiente modo. Es decir, menos x elevado a 2 es lo mismo que menos 1 por x elevado a 2. Claro, el coeficiente 1 es, entre comillas, invisible. Y ahora es claro que el coeficiente del término es negativo 1. La alternativa C. Ítem 2. Considera la expresión 1 menos 5x más x elevado a 2, cómo se clasifica según el número de términos. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos unidos por resta y suma. Esa es la manera de diferenciarlo. Entonces una expresión algebraica compuesta de 3 términos se denomina trinomio. La alternativa C. Ejercicio 3. Después de reducir la expresión m menos k más m más 2k, ¿cómo queda finalmente? Al reducirla, se reducen términos semejantes. Entonces, m se reduce con m y los términos con factor literal k se reducen entre ellos. Entonces yo puedo acomodar dentro de una expresión cuando tengo que reducir, los términos se mueven con su signo y ahí puedo hacer la reducción. Sería m más m, 2m, menos k más 2k, sería lo mismo que plantear 2k menos 1k, entonces va a quedar 1k. La alternativa A. Después de reducir la expresión x elevado a 2 más 5x menos x elevado a 2 más 2x, ¿cómo se clasifica la expresión resultante? Aquí lo que hay que identificar claramente es cuáles son los términos semejantes. No basta con que tengan la misma letra, tienen que además tener el mismo exponente. Por lo tanto, x elevado a 2 es semejante con menos x elevado a 2. Y más 5x es semejante con 2x. Igual que en el ejercicio anterior, dentro de una suma o resta de términos algebraicos, es decir, dentro de una expresión, yo puedo reordenar los términos manteniendo su signo. Entonces, x cuadrado menos x cuadrado se cancelan, da 0. Es como restar 8 menos 8, 10 menos 10, 5 menos 5. Dos términos opuestos, es decir, exactamente igual, salvo en el signo, se reducen a 0. Y 5x más 2x suman 7x. Me queda una expresión algebraica de un solo término, es decir, un monomio. ¿Cómo se mide el perímetro de la siguiente figura? Recordemos que para calcular el perímetro de cualquier figura tengo que sumar la medida de los lados. Entonces tengo que sumar esas 5 expresiones algebraicas. Si ustedes se fijan, hay términos que tienen factor literal x y hay términos que tienen factor literal y. Entonces, bueno, esto lo podríamos plantear de una sola vez. Entonces quedaría 4x menos 5y más 2x más y más 2x menos y más 2x menos y más 2x más y. Entonces aquí vamos a poder reducir los términos semejantes. Primero los que tienen x. S, S, S y S. ¿Cuántos suman? 4x más 2x más 2x más 2x más 2x
suman 12x. Y ahora los que tienen y. Menos 5y más y menos y menos y más y. Aquí, para hacerlo de una manera más sencilla, podríamos advertir que tenemos términos opuestos. Más y menos y se reducen a 0. Y menos y más y se reducen a 0 porque son términos opuestos. Por lo tanto, el único que queda es menos 5y. Es decir, el perímetro del pentágono es 12x menos 5y. ¿Cuánto mide el área de este rectángulo? Bueno, recordemos que para calcular el área de un rectángulo tengo que multiplicar el ancho por el largo. Es decir, tengo que multiplicar 3b por 8bc. Es decir, tengo que multiplicar dos monomios. Y la regla para multiplicar dos monomios es, en términos muy sencillos, número con número, letra con letra. Entonces, coeficiente con coeficiente, 3 por 8 es 24. Letra con letra, b se multiplica con bc. Y en este caso particular, si nos fijamos, nos queda una multiplicación de potencia de igual base. b por b es b elevado a 2 por c. La alternativa D. Del mismo modo, para calcular el área de un cuadrado, tengo que multiplicar su ancho por su largo. Dije cuadrado porque parece cuadrado, pero en verdad es un rectángulo porque siempre lo que mandan son los datos. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, tengo que multiplicar su ancho por su largo. Y tengo que multiplicar 2x por 2x más 1. Y aquí hay un detalle importante. 2x más 1 me representa una sola medida, el largo del rectángulo, por lo tanto va entre paréntesis. Entonces, para multiplicar monomio por binomio, acordémonos de los tres pasos. Paso 1, las flechas. El monomio se reparte con cada término del binomio. Segundo paso, cada flecha representa una multiplicación. 2x por 2x más 2x por 1. Tercer paso, vamos a resolver cada una de estas multiplicaciones. 2x por 2x, aplicando la regla anterior, número con número, 2 por 2, 4, letra con letra, x por x, x elevado a 2. Más 2x por 1 va a quedar 2x. La alternativa C. Del mismo modo, para calcular el área de este rectángulo vamos a tener que multiplicar su ancho por su largo, teniendo en cuenta que ambos binomios representan una única medida, por lo tanto tienen que ir entre paréntesis. Entonces nos acordamos de la regla para multiplicar binomios. Primer paso, las flechas. A cada término del primer binomio le salen dos flechas, cada término del segundo binomio le llegan dos flechas. Son 4 en total. Flecha, 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 flecha. Cada flecha representa una multiplicación. La primera flecha representa la multiplicación de 2m por 3m. La marcamos porque ya la ocupamos. La segunda flecha representa la multiplicación de 2m por 5. La ocupamos. La tercera flecha representa la multiplicación de 1 por 3m. Y la última flecha representa la multiplicación de 1 por 5. Resolvemos estas multiplicaciones. 2 por 3, 6, m por m, m elevado a 2. 2 por 5, 10. 1 por 3 es 3. Y 1 por 5 es 5. Y último paso, reducimos términos semejantes. Recuerden que no basta con que tenga la misma letra. Tienen que tener también el mismo exponente en ese caso. Por lo tanto, son semejantes solamente los dos términos centrales. 10m más 3m son 13m. Entonces llegamos a la respuesta correcta, que es la alternativa D. De nuevo, para calcular el área, y ahora sí es un cuadrado, porque está en los datos,
tengo que multiplicar el ancho por el largo, que miden lo mismo. Es decir, tengo que multiplicar 2a menos 3b por 2a menos 3b. Ya. Esto lo podría resolver, igual que en el ejercicio anterior, con los tres pasos. Las flechas, las multiplicaciones y reducción de términos semejantes. O también me podría dar cuenta que como estoy multiplicando el binomio por sí mismo, es el binomio elevado a 2. Entonces me queda un cuadrado de binomio. Entonces el cuadrado de binomio lo puedo resolver con el molde. El primer término al cuadrado, el mismo signo del binomio, el doble del primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Entonces ahora completamos, ¿cierto? Completamos con la información. El primer término va ahí y va ahí. El segundo término va ahí y va ahí. Y el signo va ahí. Entonces queda el cuadrado de 2a, 2a por 2a, 4a elevado a 2, menos 2 por 2a por 3b, son puras multiplicaciones, entonces tengo que multiplicar 2 por 2 por 3, 12ab, más el cuadrado de 3b es 3b por 3b. Entonces ahí me queda la alternativa A. Y por último, en este ejercicio tengo que calcular el área de la figura compuesta. Es decir, tenemos que calcular el área 1 y el área 2 y después sumarlas. El área 1 más el área 2. El área 1 es un cuadrado porque su ancho y su largo miden lo mismo. Entonces corresponde al cuadrado. Sería 5 más p por 5 más p. Entonces, el área del cuadrado se calcula multiplicando 5 más p por 5 más p. Y el área del rectángulo, recuerden que para calcular el área de un rectángulo se multiplica ancho por largo, entonces sería 8 por p. Y ambas áreas se van a sumar. Usando el molde, el área del cuadrado va a ser el cuadrado de 5 más el doble de 5 por p más el cuadrado de p. Es decir, 25 más 10p más p elevado a 2. Y eso hay que sumarlo con el 8p. Entonces el 10p más el 8p van a reducirse a 18p. Por lo tanto, el resultado final es 25 más 18p más p elevado a 2. Como todos los términos se están sumando, se puede reducir a la alternativa D, que justo es la que no se alcanza a visualizar en el video, pero esa es la alternativa correcta. P elevado a 2 más 18p más 25. Recuerda, si aún te quedan dudas respecto a tu evaluación, me puedes mandar un correo.